Muy bien, gracias y bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición del programa. Es un placer tenerlos con nosotros hoy mientras comenzamos esta serie de estudios sobre el misterio de las 7 iglesias, tomados de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y a medida que nos adentremos en esto, vamos a descubrir que Dios usó esta serie de mensajes dirigidos a 7 iglesias del primer siglo en Asia Menor para formar una profecía. Él está prediciendo el futuro y mostrando el curso de la era de la iglesia durante un periodo de unos 2000 años. Y lo llamamos un misterio, porque la era de la iglesia era algo que no fue visto por los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora entendemos que hay más de una manifestación del reino de Dios. Está la manifestación espiritual del reino, o lo que a veces llamamos la forma secreta del reino o la era de la iglesia. Nunca debemos olvidar que también hay una manifestación física del reino de Dios, y eso todavía está en el futuro. Es la era mesiánica de 1000 años. Verán, mucha gente no entiende que Israel y la iglesia no son mutuamente excluyentes y que las bendiciones de Dios sobre una no anulan las bendiciones de Dios sobre la otra. El hecho de que Dios tenga un plan para Israel no significa que no tenga un plan para la iglesia. Y el hecho de que tenga un plan para la iglesia no significa que no tenga un plan para Israel. Luego, segundo, está el plan de Dios para Israel. Escuchen, Dios hizo promesas a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, promesas que eran eternas e incondicionales, y esas promesas se cumplirán, deben cumplirse. Si Dios no cumple sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, entonces, escuchen, Él no es Dios. Dirán, pero Israel rechazó a su Mesías, así que Dios la rechazó. Tonterías. Nadie les dijo nunca que Dios sabía antes de la fundación del mundo que Israel rechazaría la mesianidad de Jesucristo. No fue una sorpresa para Dios. De hecho, cuando Israel tropezó con la piedra de tropiezo, lo cual fue profetizado, Dios pudo usar su tropiezo para lograr algo muy maravilloso. Y eso es traer salvación a los gentiles. En Romanos capítulo 11, versículo 12, Pablo dice que la caída temporal de Israel es, ¿qué? Riquezas para los gentiles. Él dice, ahora, si su caída es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más su plenitud. Y esa plenitud de Israel, cuando ella llegue a la fe en Yeshua, el Mesías, y entre en las bendiciones del nuevo pacto, aún es futura. No, amigo mío, Dios no ha terminado con Israel. Luego está la tercera vía profética que atraviesa las Escrituras, y ese es el plan de Dios para la iglesia. A veces llamamos a la iglesia la eclesía, que es la palabra griega para la verdadera iglesia, los llamados por Dios, porque muchas veces cuando nuestros amigos judíos escuchan la palabra iglesia, piensan en el catolicismo o en alguna manifestación institucionalizada de la cristiandad. Pero cuando hablamos del plan de Dios para la iglesia, no estamos hablando de alguna denominación o institución religiosa, no estamos hablando de catolicismo o protestantismo, estamos hablando de su plan para la eclesía, el cuerpo de Cristo, y la eclesía traspasa las fronteras denominacionales. Incluye personas de prácticamente todas las denominaciones cristianas. Ellos son los que forman la eclesía o la comunidad mesiánica, judíos mesiánicos
y gentiles mesiánicos que han sido hechos uno en Cristo. Dirás, bueno, no sabía que existía tal cosa como un gentil mesiánico. ¿Qué crees que es un cristiano? Cristo viene de la palabra griega, Christas, que traduce la palabra hebrea Meshiach, que significa Mesías. Así que el equivalente hebreo de la palabra cristiano sería la palabra mesiánico. Así que si eres cristiano, eres un creyente mesiánico. Si eres un creyente judío en Jesús, eres un judío mesiánico. Si eres un creyente gentil en Jesús, eres un gentil mesiánico. Y sea cual sea, todos somos parte de la comunidad mesiánica, o la eclesía, o la iglesia. No hablo de la religión mesiánica de hoy en día. Así que esas son las dos vías proféticas que recorren las Escrituras, Israel y la Iglesia. Y eso es lo que hace que el libro de Apocalipsis sea tan espectacular e interesante, porque este es el primer lugar en la Biblia donde esas dos vías proféticas convergen. Es donde se unen por primera vez. Y de lo que vamos a hablar en esta serie de estudios es del mensaje de Dios a las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Este es el último mensaje de Dios a su iglesia antes de que sea trasladada al cielo en el capítulo 4, y consiste en una serie de 7 mensajes, cada uno dirigido a una iglesia local en algún lugar de Asia Menor. Primero está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Segundo, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Tercero, la iglesia de Pérgamo. Cuarto, la iglesia de Tiatira. Quinto, la iglesia de Sardis. Sexto, la iglesia de Filadelfia. Y séptimo, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y, a primera vista, eso es exactamente lo que parece. Solo 7 cartas dirigidas a 7 iglesias antiguas. Pero lo que me gustaría intentar hacer en los próximos días es ver si puedo ayudarte a empezar a ver la Biblia con ojos judíos. Porque si esto fuera un pasaje del Antiguo Testamento y yo fuera un rabino, lo primero que haría sería empezar a mirar más allá de la superficie. La Mishnah o Mishnah dice que la Biblia es como una cebolla, porque la miras y crees que ves todo lo que hay que ver. Pero luego la pelas y encuentras otra capa, y luego otra capa y otra capa. Y a medida que sigues pelando la cebolla, te das cuenta de que hay mucho más de lo que creías. De hecho, los antiguos rabinos enseñaban que la Torá está viva, que no es estática sino dinámica, y que puede hablar de una manera fresca y nueva al pueblo de Dios en generaciones sucesivas. En hebreo, los rabinos decían que el significado superficial de un pasaje se llama pashat, que significa simple. Ahora, ¿qué profetas del Antiguo Testamento hablaron de los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del Mesías? Isaías en el capítulo 53, David en el Salmo 22 y el Salmo 69, Zacarías en el capítulo 11, Miqueas en el capítulo 4, Moisés en Éxodo 12, 46. Estos hombres escribieron bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo y, en algunos casos, ni siquiera entendieron lo que se les estaba dirigiendo a escribir. Pedro dice que se preguntaban sobre el significado de estas profecías y también sobre el momento. ¿Qué tipo de tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos significaba? Querían saber cuándo se cumplirían estas profecías mesiánicas. Así que, cuando aprendemos a mirar la Biblia con ojos judíos, empezamos a entender que las profecías son a menudo multidimensionales. Es decir,
tienen más de una aplicación. El pashat del pasaje, el significado superficial del pasaje es que Juan se sentó y escribió 7 cartas a 7 iglesias del primer siglo. Pero también hay un remés, un significado secundario, y en este caso el significado secundario es una profecía. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, pero la próxima vez que nos reunamos, les explicaré la profecía que subyace a estos mensajes a las 7 iglesias. Espero que puedan acompañarnos. Hasta entonces, este es Silvio Parrales despidiéndose. Que Dios los bendiga. Cuídense. Adiós.